El desarrollo del sistema nervioso es un proceso muy complejo que se inicia en las primeras semanas de la vida embrionaria, cuando algunas células del embrión quedan determinadas para formar el tejido nervioso. El sistema nervioso, al igual que la piel, se desarrolla a partir del ectodermo, que es una de las 3 capas embrionarias al inicio de la gestación. El proceso del desarrollo del sistema nervioso se lleva a cabo en diversas fases durante la que el sistema nervioso es una estructura extremadamente dinámica, con una gran capacidad de cambio. Cada una de las fases del proceso requiere una gran precisión y de su correcta ejecución depende la organización y el funcionamiento posterior del sistema nervioso. El desarrollo del sistema nervioso se puede dividir en 4 fases. Centralización, que es cuando las células nerviosas tienden a agruparse en el dorso del embrión. Encefalización, la congregación de células nerviosas en el extremo anterior del animal. Diferenciación, cuando estas células se especializan en diferentes grupos funcionales. Plegamiento, apelotonamiento de las estructuras con el objeto de entrar en la cavidad craneal, todas las nuevas estructuras, etapa de organización de células y formación de la sinapsis. Para describir la información del sistema nervioso central, se describen diferentes etapas claves como la gastrulación, la neuralización y el establecimiento de las vesículas primaria y secundarias. Gastrulación y diferenciación de las células progenitoras neuronales. Durante la tercera semana de gestación en humanos se presenta un evento importante denominado gastrulación. Durante este proceso, el embrión pasa de ser una estructura organizada en 2 capas, epiblasto e hipoblasto, a una formada por 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. En esta etapa se presenta el primer indicio de formación del sistema nervioso, el establecimiento de la placa neural. La placa neural se forma gracias a la inducción de las células que migran debajo del epiblasto a través del nodo de Hensen y de la línea primitiva para convertirse en endodermo y mesodermo. El nodo de Hensen actúa como un centro organizador y es definido como un grupo de células que emiten señales capaces de inducir y colaborar en el establecimiento del patrón del tejido embrionario. Las señales emitidas por este centro organizador, por la línea primitiva y por la notocorda, induce la indiferenciación de las células ubicadas en la línea media anteriores al nodo de Hensen, convirtiéndolas en células progenitoras neurales formadas por la placa neural. Empezamos por la neurulación, que es cuando comienza la inducción de la notocorda al ectodermo superficial, el cual tiene gran cantidad de BMP4. La notocorda, al expresar nogincordinafolistatina, inhiben a BMP4, lo que inicia la diferenciación hacia la placa neural. La nogincordinafolistatina forma el sistema nervioso central. La cresta neural se desarrolla entre la placa neural y el ectodermo superficial en niveles intermedios de BMP4. El epitelio del ectodermo es cilíndrico y con núcleos a diferentes alturas, por eso se pensaba que eran sin sitio diferenciado, pero al ser estimulado por la notocorda empieza a formarse microfilamentos de actina que se unen por medio de desmosomas, principalmente por espectrina. Por esta razón, las células comienzan a contraerse apicalmente. A partir de este momento se observa una membrana limitante interna que está en contacto con la luz del tubo y una membrana limitante externa que está conectada con la matriz extracelular. Por la contracción de la célula se crea la bisagra medial y posteriormente la bisagra lateral hasta que el tubo se cierra totalmente y las células de la cresta neural quedan fuera de este. El cierre del tubo neural comienza en el tercer par de somitas. Se cierra en dirección cefálica y caudal, como si fuera hacia ambos lados. De esta manera se forman los nervios craneal y caudal,
Conforme avanza el cierre del neuroporo craneal, se cierran a los 24 días en un embrión de 20 somitas y el neuroporo caudal se cierra a los 26 días en un embrión de 25 somitas. El cierre total termina al final de la cuarta semana. En este video apreciamos el cierre del tubo neural conforme va creciendo el embrión y la formación de los dos neuroporos con sus respectivos cierres. ¿Qué pasa si no cierran estos neuroporos? La médula o el encéfalo queda abierta y la superficie externa está constituida por la pared de un conducto central o del sistema ventricular, lo que da una raquisquisis. Esta se puede diagnosticar con alfa-fetaproteína en el líquido amniótico o en una ecografía. Cuando hay una falla del neuroporo craneal se puede producir una craneosquisis. Es cuando la bóveda craneana no se forma, por lo que el encéfalo se expone al líquido amniótico. Esto predispone a una anencefalia. Cuando la falla está en el cierre del neuroporo craneal, puede desarrollarse espina rígida oculta, meningocele o mielingocele. En la neurulación secundaria se forma una placa neural que no va a formar un surco o un tubo neural como ya se ha nombrado anteriormente. Lo que sucede es que la placa neural se invagina y queda cubierta por ectodermo. Al completarse la invaginación, hay apotosis en el centro, dando la fibración del tubo neural y al tener el conducto central se conecta con el tubo formado anteriormente a nivel del neuroporo posterior. Una vez se cierra el tubo neural, comienza el desarrollo de las vesículas primarias del sistema nervioso central, lo cual son prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. Empezamos por la neurulación, que es cuando organización del tubo neural. El tubo neural se caracteriza por ser una estructura que se desarrolla en el embrión y los vertebrados y que dará lugar al sistema nervioso central. En los cefalocordados dará lugar a las crestas neurales que formarán el sistema nervioso del organismo. Se encuentra presente en el embrión del ser humano. Esta estructura va a convertirse en el futuro cerebro y médula espinal del recién nacido, así como la estructura que los recubre y protege. Los efectos del tubo neural producen daño nervioso, problemas de aprendizaje, parálisis y muerte. El diagnóstico puede hacerse antes del nacimiento y se basa en el análisis de sangre, el examen de líquido amniótico o la ecografía. Formación de la vesícula primaria y secundaria. Cada una de las vesículas primarias y secundarias nos darán distintos derivados. Para explicarlo los ordenaremos de acuerdo a la caída ventriculares. El prosencéfalo, que es una vesícula primaria, se divide en dos vesículas secundarias que es el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo formará los ventrículos laterales. Tendrá la interacción del tercer centro de formación de patrones, el centro rostral que viene de la cresta neutral y secreta. El telencéfalo deriva los hemisferios cerebrales a partir de la expansión de la vesícula telencefálicas. Estos hemisferios no se van a tocar en la línea media debido a que se desarrolla la hoz del cerebro, parte de la dura madre. El encéfalo sigue siendo listo hasta la semana 14 y el 8º mes. La lisencefalia es un trastorno en donde el cerebro no desarrolla debido a una alteración de formación de capas de las neuronas corticales. También se formará el cuerpo estriado, las amígdalas y los núcleos caudados como son putume, globo y pallido. Finalmente, el nervio craneal 1, el diencéfalo, formada al tercer ventrículo, también al hipotálamo, en la sexta semana de gestación compuesto por los cuerpos avenulares y las glándulas pineal.
encargada de la regulación. El circudiano, de igual forma, deriva tálamos encargados de recibir y transmitir señales sensoriales a la corteza cerebral junto. También deriva el acuerdo cerebral, así como los colículos superiores que forman parte de la vía visual y los colículos inferiores de la vía auditiva. También deriva el núcleo rojo encargado de la coordinación motriz. La sustancia negra es una derivación y toma importancia cuando degenera, ya que se desarrolla la enfermedad de Parkinson. Finalmente, deriva los pedúnculos cerebrales por donde pasa fibras nerviosas, cortículos pentrinos y corticos espinal. Los nervios relacionados son oculomotores, que inervan los músculos extraoculares, como por ejemplo el reto superior, el reto medio, el reto inferior y oblículo inferior, así como el núcleo simpático. Esta relación, el nervio tronquial que inerva el músculo oblículo superior, el romboencéfalo, formará la parte superior del cuarto ventrículo de la placa alar formada en el cerebro a partir de los labios rámbicos superiores, conocidos como cerebelosos o R1. El sistema nervioso periférico de la región craneal comprende los ganglios sensoriales, compuestos a su vez por neuronas sensoriales, y por los nervios craneales. Los ganglios sensoriales se originan de las CCN y de las placoas ectodérmicas, aunque ambos componentes provienen del borde de la placa neural. Las placoas se restringen al área cefálica, mientras que los CCN se distribuyen a lo largo del embrión, por lo que son tejidos exclusivos de los ganglios periféricos del tronco, las cuales diversas de este sector craneal del embrión responden a la regulación del borde neural anterior, donde ejerce un importante factor de crecimiento fibroblástico, así como las BMP provenientes de la CCN. Los placoas son engrosamientos transitorios del tejido ectodérmico craneal y se forman por elongación apicobasal de las células cuboidales en la capa interna del ectodermo. Las placoas craneales incluyen la adenohipoficial, la olfatoria, la del cristalino, la trigeminal, la óptica y las epibranquiales. En el humano comienzan su formación poco después de la gastrulación. Según su posición en el eje anteroposterior y la influencia del tejido que las rodea, adquieren una identidad específica. Tienen dos formas de convertirse en derivadas específicas: por invaginación y posterior de la delaminación del epitelio engrosado. Pueden ser sensoriales, las cuales contribuyen a la formación de los ojos, sistema acústico lateral y órganos olfatorios, que pueden ser neurogénicas, formadores de neuronas sensoriales de los ganglios craneales. Todas las placoas, excepto la del cristalino y la adenohipoficial, originan neuronas además de otro tipo celular. Concluimos dando a conocer que la formación del sistema nervioso está dada por una serie de procesos altamente especializados. Su origen es la capa ectodérmica, la cual se encuentra bajo influencias de diversas señales moleculares que definen su identidad. De esta manera se establece el ectodermo neural y así sus diversos derivados.
Diferentes clases de moléculas de señalización están implicadas en la inducción de diferentes estructuras nerviosas, craneales y entre ellas las moléculas más importantes, que son el factor de crecimiento de los fibroblastos.